acompañándolos en Mañanas Blue, hoy miércoles 24 de febrero. Saludo a los oyentes en Colombia y en el mundo y a quienes a esta hora nos sintonizan en nuestro canal de YouTube. Tenemos en Bogotá temperatura de 11 grados, cielo parcialmente cubierto y según reporta el IDEAM, pronóstico de lluvias para la tarde de hoy. El gobierno negociando hasta el último minuto, correteando senadores por los pasillos del Capitolio, finalmente logró anoche a última hora la aprobación en segundo debate de la reforma pensional, que a partir de ahora, en caso de que esto se convirtiera en ley, permitiría que todos los colombianos estemos afiliados a un sistema público de jubilación. Todos cotizaremos en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos, hoy unos 3 millones de pesos, y si gana más, usted tendrá que cotizar a un fondo privado. Obligatoriamente, lo adicional tendrá que cotizarlo en un fondo privado. El Banco de la República será el que administre el ahorro pensional de los colombianos a partir de este momento, no el stock pensional, es decir, no lo que hoy ya se ha ahorrado por parte de los colombianos durante estos años, lo que viene a partir de este momento. Mientras tanto, Colpensiones será el único pagador de las pensiones en el nuevo sistema. Los ahorros pensionales que hoy administran los fondos privados, como les decía, que suman 400 billones de pesos, seguirán ahí, no se van a mover, que era uno de los grandes temores. En ese momento el dinero irá a Colpensiones, que será el pagador único. Pero además, la reforma plantea que exista un bono pensional de 223.000 pesos para los adultos mayores de más de 65 años que estén en condición de pobreza y que nunca hayan cotizado. Quienes tengan 1.000 semanas cotizadas podrían pedir una pensión anticipada. A las mujeres madres o a las que se dediquen a la crianza de los niños se les cotizarán 50 semanas por hijo y aprobaron la pensión compartida para la pareja permanente. A todo esto le faltan 2 debates en la Cámara de Representantes para volverse ley y si se aprueba, comenzaría a funcionar, si todo queda como está en la Cámara, desde el 1 de julio del 2025. Hay un periodo de transición. Si usted es hombre y tiene 900 semanas cotizadas, y si es mujer y tiene 750 semanas de cotización, se pensiona bajo el régimen actual, es decir, que no lo cobija la reforma. Les voy a contar en minutos el compromiso controversial que hicieron desde el gobierno para que el senador Richard Fuelantala de la AICO lograra entrar al recinto y votara. Les faltaba un voto, pero el compromiso no tiene hasta ahora el cálculo fiscal, porque la proposición que al final se logró incluir por parte del senador Fuelantala permite a indígenas, a afros y campesinos pensionarse antes. Esto tendría un impacto que no ha sido calculado. En el Congreso también se aprobó en primer debate el proyecto de ley que por ahora tiene un trámite fácil que permite el transfugismo para que los políticos puedan cambiar de partido por una sola vez, todos empezando a mirar rumbo a las elecciones del año 2026. Y la polémica del día, de la que hablaremos en minutos, tiene que ver con el manual tarifario. El Ministerio de Salud publicó para comentarios un borrador de decreto que le pone precio a las consultas médicas, a las cirugías, a los honorarios del personal de la salud, así como a los exámenes y hasta a las atenciones del SOAT. Lo grave es que los precios no son competitivos. Por ejemplo, un TAC que hoy vale 725.000 pesos quedaría en 157.000 pesos. Esto es lo que le paga el gobierno a las IPS fundamentalmente y a los médicos. Una punción lumbar hoy vale 68.000 pesos. El nuevo manual del Ministerio de Salud del gobierno del presidente Petro la pagaría solo por 18.000 pesos. Un día en unidad de cuidados intensivos que hoy cuesta 1 millón, por la que se paga hoy 1.849.000 pesos, pasaría solamente a reconocer el gobierno 732.000 pesos. Una consulta con medicina interna, ginecología, oftalmología, neumología y hasta oncología costará apenas, o le pagará el gobierno apenas entre 40 y 80.000 pesos. Pero uno de los puntos más polémicos es el que señala que si un paciente fallece en una cirugía, solamente el gobierno, solamente la ADRES, le pagará el 70% de la intervención a la clínica, es decir, que hay un 30% que no se asume a manera de castigo, dicen los médicos, dicen las clínicas, frente a algo que es absolutamente imprevisible. Los médicos no pueden garantizar una efectividad del 100% de los procedimientos porque hay muchas variables que ellos no controlan.
Y si al paciente lo llevan a una UCI por menos de 24 horas, solamente el gobierno pagará el 50% de la tarifa. Un rosario de perlas, este borrador de decreto, un borrador que según los médicos precariza laboralmente la situación de manera salarial para el personal de la salud y generaría una profunda crisis para las IPS, para las clínicas y los hospitales, que en plena crisis financiera tendrían recortes de hasta el 73% de lo que reciben de la ADRES. Increíblemente, anoche, después de la tormenta en redes sociales y de la polémica, el Ministerio de Salud bajó de su sitio web, de su página en internet, el borrador de decreto. Todavía no explica cuál fue el motivo para bajarlo. Si se desdice, si se echa para atrás o si simplemente es un tema técnico. Les cuento en minutos de qué se trata el nuevo impasse diplomático entre Colombia y Estados Unidos por la mención que hace el Departamento de Estado a los escándalos por presuntas financiaciones irregulares de la campaña del presidente Gustavo Petro a través de su hijo Nicolás Petro y de su hermano Juan Fernando Petro. Hay nota de protesta de Colombia luego de que Estados Unidos dijera que esto lo menciona en su informe porque son informaciones creíbles. Les contaré acerca de la petición que hace la defensa del suspendido canciller Álvaro Leiva, a quien le prorrogaron por otros 3 meses la suspensión para que esto se eche para atrás por parte de la Procuraduría, algo poco probable, y les contaremos en detalle en qué consiste la resolución que da zanahoria y garrote, premio y castigo para quien ahorre y quien no ahorre energía. Y les contaremos hechos de orden público, ataque de las disidencias en el Plateado en Argelia, en el Valle del Cauca, en el departamento del Cauca, una balacera en Anserma-Nuevo, en el Valle que deja 5 heridos, y también en Barranquilla y Malambo, 5 atentados en 24 horas que dejan 5 muertos y 3 personas heridas. Es un gusto acompañarlos, 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Aunque hay algunas lloviznas en el aeropuerto El Dorado, funciona con normalidad. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate la reforma pensional. Al proyecto le faltan 2 debates en la Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República. A partir del 1 de julio del 2025 vamos a pasar de tener 2 regímenes de pensiones, uno privado y otro público, a uno solo, en el cual todos vamos a ser afiliados a Colpensiones y solamente quienes se ganen más de 3 millones de pesos van a poder llevar una parte de sus ahorros a un administrador privado. Habló la ministra del Trabajo, Lorena Ramírez. Vamos a hacer que tanto los fondos privados como el sistema público cumplan con su misión, darle pensión y protección a la vejez de Colombia. Jaime Duzán, presidente de Colpensiones. Y pase el control constitucional, la gente queda en Colpensiones, no tiene que correr. Nosotros lo recibimos con pasos tranquilos, sin dificultades, y tienen un proceso de transición hasta julio del próximo año. Senadora Norma Hurtado. Hemos terminado esta jornada sin conocer todas esas detalles de qué tanto golpea al presupuesto general de la Nación, 2.3 salarios mínimos, tampoco qué tanto vamos a tener de pensionados con subsidios, las altas pensiones. El senador David Luna. ¿Por qué la reforma pensional del presidente Gustavo Petro expropia los ahorros de muchos de los ciudadanos, en especial los que más les ha costado cotizar al sistema pensional? El Ministerio de Salud publicó el borrador de decreto en el que establece el tarifario único para la prestación de diferentes servicios de salud. La nueva norma propone un nuevo tope a los precios máximos que se pueden cobrar por procedimientos médicos, exámenes y otros temas incluidos como el pago de honorarios a los médicos. A una pregunta de Noticias Caracol en Washington, Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado, aseguró que para el gobierno del presidente Biden es creíble la investigación sobre el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña Petro-Presidente. ¿Tiene alguna razón creíble para pensar que hay pagos irregulares que entraron en la campaña Petro? Lo que puedo decir sobre las entradas registradas en el reporte de derechos humanos es que encontramos que son creíbles y es por eso que las hemos incluido. Al respecto habló Daniel Ávila, embajador encargado de Colombia en los Estados Unidos. Yo quisiera resaltar que las instituciones en Colombia son fuertes, tenemos instituciones sólidas. Sobre la mención de la investigación de su hijo y del hermano que se contempla en dicho informe, el propio presidente de la República ha sido muy claro y muy firme en el que le ha pedido a la Fiscalía General de la Nación que avance en esas investigaciones con los resultados que puedan dar las mismas. Por su parte, la Cancillería de Colombia informó a través de su cuenta de
de X que el gobierno de Colombia ha emitido una nota diplomática de protesta al gobierno de Estados Unidos por las declaraciones de Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estados Unidos, sobre el informe de prácticas de derechos humanos en 2023 y su sección sobre Colombia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ratificó su denuncia ante la Comisión de Acusaciones y pidió poner la lupa en el tema de Daily Cop. Frente al tema de criptomonedas, donde también ahí podría existir temas delicados sobre temas de lavado de activos, y también pues se ha anexado que se investigue las razones que ha tenido el día de hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos al calificar, abro comillas, como creíbles los dineros irregulares que ingresaron. El juez segundo penal especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, ha otorgado un plazo de 3 días al fiscal para que entregue a la defensa de Nicolás Petro todo el material probatorio relacionado con la orden de captura, los informes de policía judicial y la fuente no identificada o el testigo oculto utilizado para solicitar su aprehensión ante el juez 16 de garantías. Burgos deberá rendir cuentas por no haber acatado la orden del juez en búsqueda de evitar sanciones. El gobierno nacional dejó en listo la resolución que fija el castigo para quienes malgasten energía en el país. A cada usuario se le calculará un consumo individual promediando sus consumos de los últimos 3 meses. La idea es que cada familia procure no pasarse de ese promedio. Si se pasa, se le cobrará un sobreprecio por cada kilovatio adicional que consuma. El cobro será de la siguiente manera. Para estratos 1, 2 y 3, por cada kilovatio hora adicional pagará 30% más de lo que cuesta el kilovatio normalmente. Para estratos 4, 5 y 6, por cada kilovatio adicional pagará 50% más. Por primera vez desde que arrancó el racionamiento, el consumo diario de agua de los ciudadanos bajó significativamente. El alcalde Carlos Fernando Galán. Tal vez el día de menor consumo desde que iniciamos el racionamiento fue 15.29 metros cúbicos por segundo. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó los primeros pasos para instalar las negociaciones de paz con la segunda Marquetalia, esta facción de las disidencias al mando de alias Iván Márquez. Es un diálogo que llega en medio de la crisis que enfrentan las otras líneas del proyecto de paz total, pero dice el ministro que están avanzando en la conformación de esa mesa y la solicitud para suspender órdenes de captura. De acuerdo con la determinación que hagan respecto de la instalación de la mesa y la ubicación de esa mesa de negociaciones, en todo caso, las fuerzas militares, la policía, todas las autoridades, tenemos que estar en la disposición de dar toda la seguridad para que esos diálogos se puedan adelantar. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, la decisión de implementar cambios en la medida del pico y placa en Bogotá seguirá en compás de espera mientras dure el plan de racionamiento de agua por la crisis en el nivel de los embalses. Queremos trabajar con la ciudadanía, no ponerle todo al tiempo, sino trabajar conjuntamente y evaluar cuándo sea un momento para tomar medidas que garanticen una mayor eficiencia del sistema de movilidad. En medio de la inauguración de la institución educativa distrital Agudelo Restrepo en Ciudad Bolívar, el presidente Gustavo Petro se refirió a la exalcaldesa Claudia López y le lanzó varias pullas. Con la señora Claudia López, antes de irse, dejamos unos acuerdos. Con ella es difícil acordar, pero bueno, dejamos unos acuerdos que tenían que ver con los multicampus universitarios en el sur de Bogotá. Hablamos de una facultad de inteligencia artificial en USME. La exalcaldesa cuestionó al presidente Petro y le sugirió gobernar más en vez de mentir y tuitear. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide una investigación independiente, efectiva y transparente sobre las fosas comunes con cientos de cadáveres encontradas en 2 hospitales de Gaza tras el retiro de las tropas israelíes. El ejército de Israel responde que los cadáveres fueron desenterrados para chequear que no fueran rehenes, pero que no son responsables de esas muertes. Joan Manuel Serrat, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2024. El cantante catalán, que se retiró de los escenarios en el 2022, se suma a otros músicos que han logrado este galardón como Paco de Lucía o Bob Dylan. La selección femenina de fútbol arrancó con pie derecho el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 venciendo 1-0 a Perú. Álvarez, pierna derecha, dentro. Junior de Barranquilla perdonó en Libertadores empatando 1-1 con Liga de Quito. Es difícil, es jodido porque yo creo que podíamos sacar los 3 puntos y vamos a seguir trabajando para ir a Perú a sacar los 3 puntos. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia.